Hace años que los físicos descubrieron las partículas elementales, los electrones, cómo estos pueden atravesar inclusive las barreras que uno pensaba que no, que eran infranqueables, y se vuelven a materializar luego del otro lado de esa barrera. ¿Se acuerdan del último experimento que les hablé? Buenísimo. Porque pasa de partícula a onda y de onda vuelve a partícula. Es el experimento de la rendija. Búsquenlo por YouTube. Pasa que con el conocimiento súper normalito que se llevaba del conocimiento científico tradicional de la realidad subatómica, esto no se podía analizar, era imposible. Y el físico Einstein, Pagels, de la Universidad de Rockefeller, él llama a esta extraña materialización atravesar la pared. ¡Pling! Es una manera de desplazarse muy extraña, no tiene explicación para ese momento lo de las partículas subatómicas, como se conoce actualmente, que ahora se le dice el efecto túnel. Y ese efecto túnel es el resultado de que las partículas elementales se muevan en el universo multidimensional. Que primero está en el plano físico cuando es partícula, cuando va a pasar por la rendija se vuelve multidimensional porque es onda y después vuelve otra vez a su estado físico como forma de partícula porque vuelve al universo de nuevo físico. Entonces esta partícula de materia que se llama subatómica o molecular, la verdad que es bien interesante como unidad multidimensional de energía. Ven cómo todo va cambiando. Porque este proceso como especie de desaparición nos debería extrañar, y no solamente en la física, sino en la misma conciencia humana. Entonces, es interesante analizar estos niveles energéticos invisibles que están en el universo multidimensional, y que después vuelve al estado físico. Ahora hay algo bien interesante cuando se comienza a estudiar esto del efecto túnel, porque esto hace que se inserta el concepto de los universos paralelos, lo que es la materia negra, lo que es los agujeros negros, lo que es todo lo que es la curvatura del espacio-tiempo en esta fisicalidad. Todo esto es el resultado de las distintas interacciones invisibles de energía, interacción invisible de energía no física, que sale del interior invisible del universo, creada y sostenida por ondas energéticas no físicas. De allí surge la teoría cuántica, que habla de la existencia de los agujeros negros. Hace años que los físicos descubrieron las partículas elementales, los electrones, cómo estos pueden atravesar inclusive las barreras que uno pensaba que no, que eran infranqueables, y se vuelven a materializar luego del otro lado de esa barrera. ¿Se acuerdan del último experimento que les hablé? Buenísimo. Porque pasa de partícula a onda y de onda vuelve a partícula. Es el experimento de la rendija. Búsquenlo por YouTube. Pasa que con el conocimiento súper normalito que se llevaba del conocimiento científico tradicional de la realidad subatómica, esto no se podía analizar, era imposible. Y el físico Einstein, Pagels, de la Universidad de Rockefeller, él llama a esta extraña materialización atravesar la pared. ¡Pling! Es una manera de desplazarse muy extraña, no tiene explicación para ese momento lo de las partículas subatómicas, como se conoce actualmente, que ahora se le dice el efecto túnel. Y ese efecto túnel es el resultado de que las partículas elementales se muevan en el universo multidimensional. Que primero está en el plano físico cuando es partícula, cuando va a pasar por la rendija se vuelve multidimensional porque es onda y después vuelve otra vez a su estado físico como forma de partícula porque vuelve al universo de nuevo físico. Entonces esta partícula de materia que se llama subatómica o molecular, la verdad que es bien interesante como unidad multidimensional de energía. Ven cómo todo va cambiando. Porque este proceso como especie de desaparición nos debería extrañar, y no solamente en la física, sino en la misma conciencia humana. Entonces, es interesante analizar estos niveles energéticos invisibles que están en el universo multidimensional,
y que después vuelva al estado físico. Ahora hay algo bien interesante cuando se comienza a estudiar esto del efecto túnel, porque esto hace que se inserta el concepto de los universos paralelos, lo que es la materia negra, lo que es los agujeros negros, lo que es todo lo que es la curvatura del espacio-tiempo en esta fisicalidad. Todo esto es el resultado de las distintas interacciones invisibles de energía, interacción invisible de energía, energía no física, que sale del interior invisible del universo, creada y sostenida por ondas energéticas no físicas. De allí surge la teoría cuántica, que habla de la existencia de los agujeros negros. Fíjense cómo ha evolucionado la ciencia y a la par, de alguna u otra manera, también la conciencia humana. Si nosotros vamos evolucionando todo lo que se ha experimentado, bueno, y lo que falta y lo que no se ha dicho, ¿qué se sabe? Tendríamos más claridad, ¿no? Claridad en los conceptos. Pero la progresión, el caso es que ha sido bien evidente, sobre todo lo que se ha descubierto de los quarks, y que estos quarks se comportan como frecuencias. Entonces, ese reconocimiento de esa naturaleza frecuencial de esas partículas elementales que es necesario saber que están y existen en la ruta evolutiva del descubrimiento científico, entonces, y que también existe esa estructura multidimensional presente en la materia y que es parte del propio universo. Entonces, puedes hablar de evolución como estamos conscientes de eso. ¿Cómo ha evolucionado la física? Desde las ondas de frecuencia hasta desde lo más físico hasta las ondas de frecuencia, que sería lo no físico. Bueno, mira, por ejemplo, en 1897 comienza apenas el descubrimiento del electrón. 1900, la apenas hipótesis cuántica de Max Planck. Por allá por 1905, la teoría de los fotones de Einstein, mi querido Einstein. Y también en ese mismo año la teoría especial de la relatividad, que también es de Einstein. Después, 1908, habla de el espacio-tiempo, Hermann Minkowski. 1911 se habla del descubrimiento de lo que es el núcleo. 1913 se habla del modelo de las órbitas especiales del átomo de Niels Bohr. Ya en 1915 está Einstein con todo lo que es las ondas de materia. En 1924 también las ondas de materia, pero de Louis Broglie. Y después, en 1924, también está apenas el primer concepto de las ondas de probabilidad de Niels Bohr. Y en el 25, principio de exclusión de Wolfgang Pauli. Entonces, imagínate todo el avance. Después, en el 25, también están todas las mecánicas de matrices de Werner Heisenberg. 1926, la interpretación de las probabilidades de la función de las ondas de Max Born. También está en el mismo 26 las ecuaciones de las ondas de Schrödinger, de Erwin Schrödinger, no lo pronuncio bien, pero bueno, por ahí va. También en el 26 la integración de la mecánica de matrices con toda la mecánica de ondas. En el 27, interpretación de Schopenhauer de la mecánica cuántica. ¿Ves? Habla de que no hay una realidad profunda, sino la observación que afecta a la realidad. Va cambiando la física, ¿te das cuenta? Entonces íbamos por la evolución de la física, desde la fisicalidad de la partícula a las ondas. Entonces íbamos por el año 1927, que está el principio de incertidumbre de Werner Heisenberg. Después, 1927, el experimento de Davison-Gammer, y también está Clinton-Davison, Leistenheimer. Ese experimento comienza a impulsar después también para el año 28 la antimateria. De esto comienza a hablar Paul Dirac. Después, 1932, descubrimiento del neutrón. No saben lo clave que es esto. Y también en el mismo 32, en el 1932 se habla del descubrimiento del positrón. También en 1932 se habla de la lógica cuántica, que lo hace John von Neumann. Y ya para 1935 hay un documento bien interesante ahí, tipo puentes de Einstein con Rosen. Está Albert Einstein, está un Boris Podolsky, está un Nathan Rosen.
Y hablan también del descubrimiento del mesón. Se dispara para el año 47. Después en el 49 vienen los diafragmas de Feynman, de Richard Feynman. Para allá el año 54, hace poco, se descubren las 16 nuevas partículas semejantes a ondas. Ven qué interesante. Después se hace la interpretación de los múltiples mundos de la mecánica cuántica que la hace Hugh Everett en el año 57. Y en el año 58, 1958, ya comienza a hablarse de la hipótesis de la membrana en un solo sentido, que lo hace David Finkelstein. Ahora el año 61 comienza a hacerse ya, ahorita no hace nada, en 1961 se comienza a hacer el mapa, o uno de los primeros mapas del agujero negro hacia el universo paralelo, que es de Martin Kruskal. En el año 62 se descubren lo que son los cuásares. En el año 63 se habla de un agujero negro gigante, que aparte de eso es giratorio y conecta a una serie infinita de universos paralelos. Esto lo hace Roy Kerr. Vuelve en el año 64 la teoría o las hipótesis de los quarks, el teorema de Bell para también el mismo año 64, también de Bell, orden entrelazado que es de David Wong en el año 70 y 71 conexiones no locales que es los teoremas de Bell también y Henry Spark. En el año 72 los experimentos de Freeman-Clauser. En el 67 se descubren unas 12 nuevas partículas semejantes a ondas. Ya en el 93 se están hablando de las ondas gravitacionales de Huizen-Taylor. Bueno, después de toda esta evolución, el caso es que en este siglo XXI ya la ciencia reconoce que la subestructura del universo está en una eterna continuidad física y no física de energía. ¿Ven? Entonces no podemos seguir en las tinieblas cuando está esta información de que hay una estructura invisible en la materia y del propio universo. Esto nos abre las puertas a nuevas oportunidades de conocimiento. ¿Cuál conocimiento nuevo? El explorar la extracorporeidad. ¿Ves? Porque de eso no se habla. Ir más allá de las moléculas, más allá de las formas moleculares, más allá de lo denso y atisbar el más íntimo de la materia. Ver que hay subyacente allí en esa estructura física, porque si no evolucionamos nos quedamos con una información limitada. Y eso también permite esa interacción, o sea, tanto el avance de la tecnología física como también la conciencia humana. Porque va en paralelo. Entonces ya hay, que no lo dicen es otra cosa, pero hay muchas exploraciones de esto que va más allá de la fisicalidad. Cosas que jamás antes se han analizado. Ahora los médicos investigadores sí lo pueden hacer, ver, estudiar esas fuerzas energéticas invisibles que están provocando inclusive problemas de la salud hoy en día. Y si tú aprendes a determinar esa energía invisible y cómo está generando cambios celulares, entonces podríamos primero documentar y ver qué determina, y los biólogos también podrían estudiar esa misma esencia y controlar mucho más esos cambios celulares. Es más, yo diría que mucha de esa información ya está, que no la hacen llegar a la masa, bueno, es otra cosa. Pero en la actualidad existen muchos brillantes investigadores. Bueno, para mí es interesantísimo este tema de hablar de la cuántico, de la energía. De hecho, Alan Wolf habla en su libro del paralelo, de los universos paralelos. Él habla de que la mente humana es como el laboratorio de la nueva física. Él habla de la sincronización entre las realidades de pasado y futuro y las probables existencias habla de la capacidad de autoobservación, que podemos aportarnos mucho más luz en conciencia. Hay varios mundos que coexisten a la vez. Fíjense que Albert Einstein fue el que llevó todos los pensamientos, o sea, toda esa teoría científica, más allá de la física newtoniana. Fue ese cambio hacia
otros estudios mucho más amplios, un tiempo curvo, no lineal, puentes también energéticos hacia otro universo, o sea, como un borrón y cuenta nueva. Eso hizo que se preparara también un nuevo escenario para la física cuántica, la moderna. Eso le dio inherencia a la naturaleza multidimensional del universo. A ver y estudiar más allá de la partícula de materia. Entonces, esto implica otro tipo de exploración, una ampliación de conciencia y una exploración no física no antes hecha. ¿Cuál era el sueño de Einstein? Comprender y también explicar pues toda la estructura del universo. Y bueno, durante muchos años lo hizo. Hablar de unos conceptos que involucraran tanto energía como espacio y como tiempo. Y unificar esto en una teoría es muy interesante. Cuando la ciencia moderna explora y comienza a explorar el núcleo de la materia, entonces descubrió algo interesantísimo, que es que las partículas físicas elementales no poseen atributos ni propiedades materiales inherentes. ¿Están oyendo lo que quiere decir eso? Que la construcción de la materia se percibe cada vez más como frecuencias. Y esta investigación tiene gran trascendencia, porque cuando podemos reconocer que todas las ondas electromagnéticas tienen inclusive alguna radiación, inclusive desde los rayos gamma hasta las ondas de radios de onda larga, coexisten diferentes frecuencias de energía dentro del mismo espacio-tiempo que ocupamos. Ambas coexisten. Entonces ya hoy día se sabe que esa energía invisible y que aún está inexplorada, clave importante para comprender mucho más allá esta estructura de la materia, esta estructura del universo. Era el sueño de Einstein. Entonces es importante que esto también lo vayan incorporando los físicos modernos para reorientarse también, ¿ok? Es importantísimo. ¿Por qué? Porque cambia. Evolucionamos con esta nueva visión. ¿Para qué es lo maravilloso de saber todo esto? Bueno, la magia está en que primero tienes más conciencia de la realidad. Ya sabes que no eres nada más esta corporeidad, ¿ok? Tienes una nueva conciencia y eso te permite verte como un ser más inmortal, más que mortal. Así que por lo tanto también te permite desarrollarte mucho más como ser y en esencia. Reconoce que eres algo mucho más que ese avatar, más allá de la corporeidad. Entonces disminuye más tu temor a la muerte, desarrolla mucho más la capacidad psíquica, tienes una mayor necesidad de tener más respuestas y de armar tu propio rompecabezas. Las respuestas te van a ir llegando. Entonces se acelera mucho más tu evolución como ser humano. Hay una necesidad de interior, de verdad, de redescubrirse y de entender más eso invisible. Y al descubrir eso alterno, que está en paralelo a lo físico, que es lo no físico, también aprendes a manejarte más con la autocuración natural. Desarrollas más la espiritualidad. Y saber esta cosa hace que tú tengas un concepto mucho más amplio de tu yo. Ya no te ves ese pequeño yo limitado, comienzas a ver tu yo. Soy mucho más extensivo, más amplio. Has de tener otras experiencias más allá de su propia naturaleza, inclusive espiritual, conectado con la divinidad. Hasta puedes abrirte a reconocer que has experimentado y que estás influenciado por vidas anteriores y paralelas. Tener esta conciencia te permite también, cuando quieras generar un cambio psicológico, lo harás mucho más rápido, te liberas mucho más rápido de hábitos, rutinas anteriores, las que tú quieras cambiar. Cuando tienes más conexión con esto, también obtienes respuestas personales rápidas de lo que es tan profundo como preguntarse quién soy, cuál es mi propósito, voy a continuar, qué significa la vida, porque estoy aquí. Realmente abre a tener más posibilidades de tener encuentros con seres de luz, un ángel, un maestro. Comienzas a tener más respeto por la vida y más responsabilidad también ante ella. Aprendes a vivir con menos hostilidad.
con menos violencia, menos crimen. Aprendes a vivir en mayor conocimiento, en más sabiduría, en más armonía, en más paz. Aprendes a vivir con mucha más calma interior, con otro tipo de inteligencia, con un mayor gusto por la vida. Y aprender inclusive a disfrutar de cada aventura, cada experiencia. No te preocupas que sé dónde voy, que se excita el cielo, ya no te preocupa eso. Es una perspectiva mucho más amplia, más relajado y más comprensivo ante los desafíos, la parte cotidiana de la vida. Comprendes más el poder del pensamiento y de la energía. Aprecias y valoras lo multidimensional. Entonces atrevernos a experimentar o explorar que somos una experiencia extracorporal que nos puede hacer comprender, primero, que la realidad, eso que vemos como realidad es relativa, porque la realidad que experimentamos está directamente relacionada con la frecuencia energética del observador. Así que experimentamos las frecuencias energéticas más cercanas a nuestra densidad o nuestra frecuencia vibratoria personal. Así que la conciencia influye mucho porque es una forma de energía no física, pero que se extiende su influencia en la materia utilizando para ello los vehículos biológicos. ¿Qué más aprendemos? Pues sabemos que somos extracorporales también, que todas las formas biológicas de vida, todas, incluyendo las plantas, incluyendo los animales, todas son vehículos celulares temporales de energía. Así que la energía consciente o la conciencia utiliza para expresarse en un ambiente denso a todos estos vehículos. Así que no somos los únicos endiosados del universo. Todo. Lo que pasa es que también nuestra percepción actual de la conciencia, no nos hemos dado cuenta de que está dentro del mismo... no está dentro del cuerpo físico y creemos que solo está dentro de lo que es el cuerpo. Y resulta que la conciencia existe en una frecuencia o en una longitud de onda que es mucho más elevada que la materia, más elevado. Entonces, ¿qué implica esto? Que al estar mucho más elevada, debe interactuar con las formas biológicas, pero mediante de uso de unos conductos energéticos o unos vehículos de forma, y estos vehículos energéticos invisibles transfieren, asientan esta frecuencia de la conciencia a un cuerpo que físico, relativamente con una cierta densidad. ¿Qué pasa en todo esto con el cerebro? Bueno, que el cerebro biológico no es el cerebro el origen de la conciencia. Más bien funciona como un dispositivo temporal de transferencia y de almacenamiento de la conciencia. Pero es otra cosa. El cerebro biológico no es el origen de la conciencia. Solamente ese dispositivo transductor para transferir, transmitir esa conciencia.